Bueno, buenos días. Hoy vamos a tener el gusto de presentar a Alfredo Saldaña Balda, el cual nos va a dar pues una plática y una charla acerca de su tesis, que es una propuesta de seguridad y establecimiento de señales de seguridad para la empresa purificadora de agua Tec Pura. Buenos días, Alfredo. Buenos días, ingeniero. Alfredo, ¿por qué tu tesis? A ver, queremos que nos platiques un poco de tu tesis, por qué la desarrollaste y cuáles son los puntos más importantes de tu tesis. Ok, bueno, primero que nada, yo siento que uno de los puntos que las empresas menos toman en cuenta es el recurso humano, y es bastante importante, y es un punto que está bastante descuidado, porque siento que es responsabilidad social de las empresas, instituciones o industrias el crear un ambiente laboral seguro para el trabajador. En la cuestión de señalamientos de seguridad, pues son sistemas de información muy específica que sirven para crear una reacción inmediata en el trabajador y para crear una cultura de seguridad y higiene en el trabajador. ¿Este tipo de procedimientos se pueden aplicar para cualquier empresa? Así es. Me enfoqué en la empresa de Agua Tec Pura porque es una empresa que estaba iniciando en ese tiempo y tenía muy pocos sistemas de seguridad, casi nulos. Pero es aplicable a cualquier tipo de empresa. ¿Te dejaron implementar tus propuestas? Así es. Sí, las implementaste. Sí. Muy bien. ¿Cómo se califica o cómo podemos calificar y bajo qué normas se establece dentro de la Ley Federal del Trabajador el que tengamos nosotros esas normas de seguridad? Las normas de señalamientos de seguridad e higiene, ¿cómo se establecen? ¿Y bajo qué normas? Porque debe haber algunas normas que nos obligan y nos exigen a los patrones, la Secretaría de Trabajo, que se deban de establecer dentro del contrato colectivo. Así es. Aquí en la tesis, Ajá. Si me permite, sí. Aquí están aquí podemos encontrar las normas. Sí. ¿Qué página? Es la norma oficial mexicana de colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Es una de las normas. Eso es en manejo de tuberías. De tuberías. Ajá. Y la otra norma es... Por ejemplo, en la de riesgos de trabajo. A ver, déjenme encontrarla porque le voy a decir mentiras. Esta no la traigo por... Es importante conocerlas para que así de esa manera podamos cumplir principalmente con los contratos colectivos de trabajo dentro de los corporativos, en un hospital, en una industria mecánica o metalúrgica. Y todo esto pues está normado. Hay que ir dándoles a conocer a los alumnos que estas normas son establecidas incluso por el mismo gobierno, y el cual nos rigen un control. Ahí estoy viendo que tiene ya las normas. Aquí están las normas. Bueno, esto estoy diciendo la de fluidos, pero por aquí me falta la de señalamientos. Por ejemplo, en las normas de iluminación, si nosotros vamos a tener un área de trabajo y en esa área de trabajo vamos a tener cierta cantidad de lúmenes, esas normas de iluminación, por ejemplo, en las áreas de un quirófano, de un hospital, nos obligan a que sean arriba de los 600 lúmenes. Si estamos en una maquiladora y vamos a trabajar en una maquiladora, debemos de manejar arriba de 300 lúmenes. Si vamos a estar trabajando en un torno o en una máquina que va a ser de alto riesgo, debe de ser superior a los 1000 lúmenes. Así de igual manera, la cantidad de polvo que pueda haber dentro de una industria, las micras que van a estar en el aire suspendidas, por eso son importantes los filtros electrostáticos, para que así de esa manera podamos nosotros atrapar los polvos que están en el medio ambiente y dejar un medio ambiente libre de polvos para que los trabajadores no se me enfermen. En lo personal me ha tocado supervisar normas de control de calidad en la mina de Peñasquitos en Zacatecas. En cierta ocasión llegué a la mina, solicité permiso para poder dar un recorrido a la mina
Y oh sorpresa, de repente veo que hay 70 personas que están en cola, haciendo cola para entrar a lo que es el área de medicina. Y les digo, ¿por qué tantos? ¿Por qué tantas personas? No, pues es que están enfermas del pulmón, traen problemas pulmonares. Les digo, bueno, me gustaría revisarles las instalaciones. Entonces agarré la camioneta, me fui muy temprano a las 6 de la mañana a visitar toda la planta. Estamos hablando que hay más de 4.500 trabajadores. Yo sorpresa, no tenían planta tratadora de aguas residuales. Agarraban todas las aguas de los baños y las mandaban a un sistema de una laguna de oxidación. Entonces las cepas brincan en el aire y bueno, pues ahora sí que las absorbían los trabajadores y la gran mayoría de los trabajadores todos estaban enfermos de sus pulmones. Entonces todo esto es importante tocarlo, jóvenes, porque para cada cosa hay una norma. Por ejemplo, los desperdicios de los restaurantes o de los comedores también tenían que pasar a través de una norma, de un tratamiento. El papel del baño, los desperdicios de los baños, los desperdicios de las aguas negras, los polvos, los químicos, principalmente la zona de alto riesgo donde vamos a manejar químicos. En los laboratorios, bueno, los colores son muy importantes, juegan un papel muy importante los colores. Los colores, normalmente siempre el rojo nos va a señalar que tenemos alto riesgo. Y en una bodega siempre vamos a colocar, en una bodega de un almacén vamos a colocar esos productos de color rojo en el rombo, el clásico rombo de colores. En la parte inferior los de más riesgo y en la parte superior los de menos riesgo. Así es, de hecho en la parte de la norma oficial aquí bien establecido los diferentes tipos de señalamiento que existen. Vemos por ejemplo el que nos encontramos o identificamos más comúnmente el de prohibición. Sí. Ese símbolo de señalamiento se maneja en un círculo rojo con una diagonal roja, con una imagen donde se señala la prohibición, donde no se debe realizar un acto en este lugar específico. Tenemos tipos de señales como de precaución, que siempre se manejan en un tono amarillo con blanco, indicando que hay algún peligro, algún tipo de peligro. Lo podemos ver, por ejemplo, muy fácil en una tienda comercial, cuando están limpiando un piso, ponen un letrero amarillo que dice precaución, piso húmedo, o por ejemplo en una pared donde acaban de pintar, precaución, pintura fresca, ¿verdad? Sí. También hay señales de obligación que se manejan en un tono azul con blanco, donde nos indican una acción que está prohibida en ese determinado lugar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un simbolito, una señal para indicar la presencia de radiaciones iónicas. Explícanos un poquito sobre este símbolo y cuáles son esas radiaciones ionizantes. Radiaciones ionizantes, bueno, son radiaciones, ¿verdad? Como el nombre lo dice. Se utilizan esos tonos en contraste para que den una reacción inmediata al trabajador de que en esa zona es riesgoso permanecer o que hay peligro de... ¿Y el trabajador lo puede identificar? Para esto tiene que haber una previa capacitación, de lo que también hablamos en la tesis, porque, por ejemplo, en la empresa de purificadora donde yo realicé la tesis, los trabajadores desconocían tenían muy pocos simbología, entonces por eso es importante dar una capacitación a los trabajadores sobre las normas de seguridad y señalamientos. ¿Qué tanta cultura tenemos nosotros? Por ejemplo, aquí me pone lo de los barandales. Esa está en la norma oficial de mantenimiento a los edificios, locales, áreas de trabajo, yo tengo entendido que debemos de tener cierto número de escalones y después un descanso. Así es. Por ejemplo, en los escalones se tiene que manejar una huella, una base del pie no menor de 25 centímetros y un peralte no mayor de 23 centímetros para que haya un confort al desplazamiento. ¿Cuántos escalones son los permisibles antes del primer descanso? 25, 27, 30, 40. Antes del primer descanso creo que realmente una cifra exacta no hay porque depende de la pendiente. Por ejemplo, en un tanque petrolero donde tenemos que subir al tanque petrolero tiene 25 metros de altura. El tanque petrolero tenemos que dejar un primer descanso a la mitad y después ya lograr subir a la superficie, a la cubierta. Pero eso ya es por norma. Sí. Entonces ahí en todos los tanques de almacenamiento de líquidos, sea de agua, sea de gas, de gasolina, sea de aceites,
tenemos que ir aplicando para cada cosa su norma. Por ejemplo, la norma que establece el cómo aterrizar las tierras físicas. También es otra norma, los apartarrayos. Entonces esto es una especialidad. Yo considero que la aplicación de las normas para evitar riesgos de accidentes es toda una especialidad. Así es. En el ruido, en la contaminación ambiental. Sí, hay muchos factores el impacto ambiental, que afectan la seguridad, desde el ruido, desde factores biológicos, factores químicos, que influyen en el estado físico del trabajador para poder desempeñar sus labores. Si no están en un ambiente, hasta el tipo de clima que existe en el lugar, si están en un ambiente muy caluroso y ellos están en una fábrica donde están todo el tiempo trabajando. ¿El ambiente anímico lo toman en consideración? El ambiente anímico del equipo de trabajo debe de tomarse en consideración. Todos los factores que impliquen en la seguridad, en el estado físico de una persona, deben de tomarse en cuenta. ¿Y el ambiente ocupacional? También. ¿Qué experiencias tienes sobre esos dos aspectos? En el anímico y en el ocupacional. ¿Experiencias? Sí. ¿Laborales? Sí. ¿No tienes? No. Pero estás consciente que normalmente la parte anímica y la parte ocupacional juegan un papel muy importante dentro de lo que es una actividad donde estamos trabajando ya con 1000 empleados. Así es. Imagínate que te lleguen ebrios, borrachos, no durmieron correctamente bien en la noche, llegan todos trasnochados, y bueno, no se conocen unos con otros, hay conflictos laborales, se generan irritaciones laborales, en fin. Entonces todo esto conlleva a una constante evaluación en lo que que se está divorciando el tipo y viene aquí a... Así es. Sí, hasta los factores psicológicos afectan en el estado de laboral del trabajador. O sea, para eso también debe de haber evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas. De hecho, también ahí en la tesis viene un contenido donde se habla de la evaluación médica que deben de tener los trabajadores cada cierto periodo, porque cualquier enfermedad que pueda ser no detectable puede influir en cierto periodo en el área laboral. Claro. Desde un contagio a más trabajadores hasta un accidente. Claro. Supervisores. ¿Quiénes son los supervisores para que se pueda llevar a cabo todo lo que es el manejo del señalamiento? Bueno, yo creo que como supervisores debemos de empezar por el encargado de la empresa o el dueño, que es el que debe estar más interesado en poder llevar este tipo de conocimiento a los trabajadores. Mira, te voy a platicar de un caso que me tocó a mí checar muy de cerca, que fue un accidente que se hizo en la compañía ICA, Construcciones Plataformas, donde se le cayó la canasta con 7 personas. El operador de la grúa estaba escuchando música, y el supervisor pues no le dio la orden para que se quitara los audífonos de sus oídos. Entonces la persona lo que hizo fue darle a la palanca más de lo debido, no escuchó que se le estaba trabando en la parte superior y la canasta, bueno, pues se le vino para abajo con los 7 trabajadores. Aquí en la institución, en nuestra sala, me tocó dar una maestría, y en esa maestría yo tenía al supervisor por parte del sindicato y tenía de seguridad, y al supervisor por parte de la compañía de seguridad. Los dos estaban juntos y no se conocían. Es un problema, es un conflicto fuerte. Y bueno, salió a la plática y salió a relucir este caso porque el supervisor por parte del sindicato fue quien agarró al joven. Trató de huir, brincó de la cabina de la grúa y trató de brincar la barda, y el supervisor del sindicato lo agarró y se lo entregó a la empresa. Pero la empresa argumentó que eso había sido un suicidio, no un accidente laboral. Y bueno, pues ahorita está cerrada la empresa, se hicieron auditorías, se vio que había muchas anomalías, y todo eso era para evitar el tener que pagarle las indemnizaciones a los trabajadores. Y lo que más me dio risa, ¿verdad?, fue que por más que teníamos al supervisor por parte de la empresa,
hizo caso omiso, lo dejó seguir operando al trabajador con sus audífonos para estar escuchando música. Y bueno, pues así se dio un accidente muy fatal, que fueron 7 personas que cayeron de la grúa. Si él hubiera escuchado que al momento de estar colocando la palanca de ascenso se traba, ahí hubiera parado y no hubiéramos llegado a un accidente fatal. Así es, son factores que a veces parecen no ser tan importantes, pero son mínimos que son de suma importancia para realizar cualquier labor. De hecho, también ahí en la tesis viene en el marco histórico, en la antigüedad, cómo se manejaban esos accidentes. En la antigüedad, el patrón demandaba al trabajador si tenían algún accidente. Entonces, el trabajador era castigado en cierta forma por haber tenido un accidente y el patrón no se hacía responsable por el trabajador. Ahorita viene muy fuerte lo que es el cambio de la ley laboral del trabajador. Aquí nos presentas una serie de imágenes de gráficas. Estas gráficas... Es la encuesta de las preguntas que se le realizaron a los trabajadores. Ajá. Para darnos cuenta del nivel de conocimiento que tenían sobre la seguridad en su trabajo. ¿En dónde lo hiciste? Ahí en la empresa. En la empresa. Sí, así es. Era un campo muy pequeño, eran solo 35 empleados. 35 empleados, así es. ¿Y qué es lo que ellos fabricaban o producían? Agua. Agua. Purificadora de agua, así es. Bajo la norma 127 de Por la ahí SCA. estuve viendo una investigación que usted hizo en Monterrey, impresionante, sobre todo el tratamiento de... ¿La cubría la norma 127? No. ¿No la cubrían? Bueno, tan exactamente no creo. Era una empresa que apenas iba empezando. ¿Y quién era la empresa de laboratorio que les estaba revisando y checando los... No me metí tan a fondo en lo que era producción. Me enfoqué un poquito más en lo que era... Bueno, de hecho me enfoqué totalmente en lo que era seguridad, pero sí procuré por ahí ver el reporte que usted hizo en Monterrey. Sobre los límites permisibles de contaminantes que puede haber en el agua. Los límites permisibles son muy importantes porque desgraciadamente en la zona conurbada la fuente de agua que tenemos, que es el río Tamesí, y lo que es la Comapa, no cumple con la norma 127 de la SCA-1. Esa norma, que son 42 parámetros, nos obliga y nos exige a que debe de ser agua para beber. No es una agua para limpiar perros ni lavar carros. Debería de ser. Debe de ser una agua en la cual nosotros debemos de tomar directamente del grifo. Y como lo hacen en Monterrey, Nuevo León, cubren con la norma 127. Incluso ellos ya están superando la norma 127 y van a la 230. Y bueno, a mí me gusta mucho siempre preguntar, oye, ¿por qué la 230? ¿Por qué no la 127? ¿Por qué tenemos ahora que analizar más de 300 parámetros en la norma 230? La pregunta obligada es muy simple. Dice, ahora nosotros vamos a tener 3 parques industriales en el cual van a llegarnos compañías que vienen de Europa, el cual le están invirtiendo con procesos en los cuales los residuos de esos procesos los tenemos que analizar. El que hace la telefonía celular va a tener un residuo, la galletera va a tener un residuo. Entonces cada una de esas empresas nos obliga a tener que estar en el manifiesto de impacto ambiental. Cuando ellos entregan el manifiesto de impacto ambiental, estas compañías, para que les den el permiso de poderse establecer, ellos tienen que definir cuáles son y en cuánta cantidad los parámetros de residuos que van a tirar en el agua. Entonces, ¿qué hace la Comapa de Monterrey? Pues penalizarlos. Es decir, si te vas a establecer en un parque industrial y no vas a estar dentro de los parámetros permisibles, eso me obliga a penalizarte. Y al mismo tiempo, esto obliga a Comapa Monterrey, la Comisión Nacional del Agua de Monterrey, a incrementar su capacidad de los laboratorios, porque no es lo mismo estar analizando 40 parámetros o 42 parámetros a estar analizando 300 parámetros. Por ejemplo, había un parámetro que era el de los trialometanos, que aquí nosotros en la zona conurbada los generamos arriba del 2000% con respecto a la norma. 2000%. Es un 2000% que estamos excedido con respecto a la norma. Debíamos de tener 0.02 y andamos en 40 y tantos, sí, por las nubes.
Y una de las preguntas que yo le hacía al gerente de control de calidad de aguas de Monterrey, Nuevo León, ¿por qué nosotros aquí en la zona conurbada no podemos controlar ese parámetro? Y ese es un parámetro que es cancerígeno. Ese parámetro o ese producto, el trialometano, a la hora que nos estamos bañando, entra a través de los poros con el agua caliente y bueno, lo vamos absorbiendo constantemente en nuestro organismo y podemos llegar a tener incluso hasta paros cardíacos. Dice, es que ustedes no saben suministrar el cloro. Ustedes mezclan el cloro con la materia orgánica que nos llega del río Pánuco, no separan la materia orgánica y ustedes están dosificando directamente sobre el tanque. Nosotros aquí tuvimos que resolver ese problema dosificando, pero sobre las tuberías, el cloro, como lo marca en la norma, que es de 1 mililitro por cada litro de cloro. Y así de esa manera aseguramos que el cloro llegue hasta el final. Y no ustedes que lanzan los tanques completamente al tanque principal de almacenamiento, llega la pipa y le hacen y descargan por completo el cloro, el contenido, y entonces se producen en grandes cantidades industriales lo que son los trialometanos. Entonces yo considero que el ingeniero industrial es una persona muy responsable de la salud. Por ejemplo, ¿cómo almacenamos? Cuando dejamos en un almacén, en un botellón de agua, lo vamos a taponear y le vamos a dejar una cierta cantidad de cloro para que ese se pueda mantener almacenado en un oxo durante un año. Pero bien sabemos que el cloro, con pequeñas dosis o con pequeñas cantidades, va a ir poco a poco dañando la flora intestinal. ¿Qué otro producto puede ser sustituido por el cloro para dejar taponeado o sellado, ¿verdad?, un botellón? Puede ser el ozono. Nada más que el ozono, sí, va a reducirse el tiempo de almacenamiento. Si nosotros metemos el cloro o pequeñas dosis de cloro en un botellón de agua, y lo queremos hacer que se mantenga un año almacenado, eso al final tú te vas a tomar agua con cloro. Pero si tú, en lugar de meterle cloro, le dosificas ozono y sellas, eso te va a permitir tenerlo 3 meses. Nada más que la gran diferencia es que el ozono no daña la flora intestinal, no es perjudicial. Y aquí en la zona conurbada nos hemos caracterizado por ser una zona de alto contenido de cáncer, que las autoridades desgraciadamente no hemos pues dado las cifras. Los oncólogos no quieren dar las cifras, los centros de salud tampoco quieren dar las cifras, pero desgraciadamente no estamos cubriendo esos parámetros de seguridad en lo más básico que es el agua. El agua. Sí. Bueno, no sé si usted en el estado de San Luis también haya hecho alguna investigación. Hay también el agua de la llave, bueno, sí, puede ser de consumo. De consumo. No sé cómo manejen el tratamiento. Ya lograron, aquí tienes tú los parámetros bacteriológicos del agua. Sí, de hecho por aquí en la tesis incluí la investigación que usted realizó de las normas, y por aquí vienen las normas. Aquí están los parámetros permisibles. Pues yo los invito a los ingenieros industriales, Rodolfo, Alfredo, para que vayamos poco a poco mejorando nuestra calidad de agua. En un hotel debe de beberse el agua directamente del grifo, así como tú llegas a Estados Unidos y puedes beber el agua del grifo del hotel, y el americano no le va a dar impacto, no le va a dar diarrea, náuseas. Sí, náuseas. Si nosotros queremos aspirar a tener aquí lo que es turismo de primer nivel, el turismo de primer nivel nos obliga y nos exige a que los parámetros como la norma 127 de la SCA estén regulados. Si no, el americano no se acerca, porque él va a querer tomar agua del grifo de un hotel y bueno... le van a arruinar las vacaciones, ¿no crees? Se le van a... sí, y vamos a tener conflictos con sus sistemas de salud. Por eso es que tenemos que estar constantemente comprando botellones de agua. Y bueno, pues es además contraproducente, porque el estar comprando botellitas de agua, pues cuántas toneladas no estamos tirando al medio ambiente, no estamos haciendo nada realmente en ese aspecto. Entonces el ingeniero industrial sí tendrá que hacer un gran esfuerzo para ir cambiando la cultura de lo que es la industrialización, principalmente de los productos
perecederos y los señalamientos. Y algo tan básico y tan vital como lo es el agua, ¿no? Así es, Alfredo. Ahorita me estabas comentando que estás haciendo tus prácticas ya en un hospital. Trabajo en una clínica. Sí, clínica. Soy el administrativo de la unidad de medicina familiar del ISSSTE de Ébano, San Luis Potosí. Ya tengo 5 años trabajando ahí como administrativo. En el administrativo. Así ya estás estudiando tu maestría en administración. Estoy haciendo mi maestría en administración. Excelente. de empresas. Y ya estás, me imagino, colocando los señalamientos dentro del hospital. Debe de haberlos, ¿no? Claro que sí. Sí, como administrador que eres. Es que en cualquier sitio, de hecho en instituciones escolares, hospitales, todo eso debe de haber una cultura de seguridad, de higiene, que es lo que hablamos un poquito en la tesis, que son señalamientos preventivos de seguridad. Desde que vamos, por ejemplo, a un restaurante que vemos en la entrada, dice salida de emergencia, es un tipo de señalamiento de seguridad. ¿Tienen incineradores ustedes en el hospital? No, es una clínica básica nada más. Básica. No es un hospital, nada más es una clínica. Ok, para primeros auxilios. Así es. ¿Cuál es tu objetivo y tu meta, Alfredo, como profesionista, como ingeniero industrial? ¿Piensas quedarte en el hospital o piensas ascender? Pues subir, de hecho, mi meta es ahorita buscar ascender en mi puesto para poder llegar a una subdelegación estatal. Excelente. Como administrador de lo que es el ISSSTE. De lo que es el ISSSTE. Así es. ¿Trabajas para el ISSSTE? Trabajo para el ISSSTE. Excelente. Y me imagino que ahí, pues, hay mucho trabajo en materia de ingeniería industrial, de salud ocupacional, de riesgos, en fin. Pues yo te felicito por el gran esfuerzo que has estado haciendo, por haber estudiado aquí en la institución, Alfredo. Una grata y muy buena experiencia haber estado aquí con ustedes, la verdad. ¿Algo que quieras agregar, Alfredo, antes de que concluya nuestra entrevista? Pues agradecer a todas las personas que me apoyaron, desde mis padres, mis hermanos, mis familiares, a ustedes, mis maestros, a usted, ingeniero, que siempre fue un gran apoyo, a su hijo Antonio, que también en su momento fue un gran apoyo para mí en mi carrera, que no tan solo me dio la oportunidad de estudiar, sino de también colaborar aquí con la institución. Y gracias a ellos, pues, adquirí mucho conocimiento y pues estoy donde estoy y voy para adelante. Muy bien, Alfredo, pues no nos resta más que concluir esta entrevista e invitarlos a que conozcan más de cerca lo que es la Universidad Grupo CEDIP, que conozcan la formación, la importancia que reviste, primeramente la experiencia que tiene la institución. Ya vamos a cumplir 30 años y esto nos da una experiencia que traspasamos a nuestros alumnos para que esto a su vez pueda llegar pues a las fuentes de trabajo. Así es. Muy bien, pues te agradezco que hayas estado hoy aquí en esta mañana en la Universidad Grupo CEDIP. Y bueno, esto es Universidad Grupo CEDIP. Saludos.